Acompáñanos en nuestras reuniones de Amigos Renuevo, cada jueves a las 20 horas y todos los domingos, 11:30 horas. Descubre una vida plena y con propósito que honre a tu familia, amigos y a Dios. Güemes 185 La Reina, Santiago, a pasos del Metro Plaza Egaña. Disfruta de un cómodo y renovado ambiente, actividades espirituales que llenarán tu corazón. Llámanos al 2271-17249 y visita nuestra página web www.amigosrenuevo.com. Te esperamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Amigos Renuevo. El futuro no puede construirse sin considerar el pasado. Por eso es tan importante la historia. Todos los que estamos acá reunidos, los que están allí en casa, tenemos una historia. Los países, los pueblos originarios, las personas. La historia es el tema que nos convoca hoy en nuestro programa. Aquí comienza Amigos Renuevo. Es un nuevo día para andar caminos nuevos. Voy a dejar atrás mi pasado. Ya se fue y agradezco a Dios. Señor, es un día más. Es un nuevo día para andar caminos nuevos. Voy a dejar atrás mi pasado. Ya se fue y agradezco a Dios. Señor, es un día más. Es un nuevo día para andar caminos nuevos. Voy a dejar atrás mi pasado. Ya se fue y agradezco a Dios. Señor, es un día más. Es un día más. Es un día más. Ya estamos acá con mucha alegría y mucho entusiasmo para poder conversar del tema que ya le mencionaba en la introducción. Bienvenido, Pancho, bienvenido, Carlita, bienvenido, querido Gamaliel. Hoy día, la historia, vamos a hablar de la historia. Hay harto que conversar, ¿no es cierto? A ver si lo podemos resumir. Hagamos una pasadita rápida de la historia, Gamaliel. Yo creo que es muy... me quedo con esa frase de la introducción muy buena que tiene que ver con no desconocer la historia de un país, de una nación. Creo que también eso se puede trasladar a lo personal, porque sin conocer bien la historia uno le cuesta construir futuro. Bien, Carlita. Me gusta mucho la historia. Siento que es la forma que tenemos de entender lo que nos pasa y lo que nos podría pasar. Bien. Panchito. Todo se construye a partir de algo, o sea, algo que ya fue construido en algún momento. Entonces, sí, hay que recurrir a la historia. ¿Ah? Hay una frase que dice, la historia la construyen los pueblos. No sé si te suena. Bien, súper bien. Mire, la historia, ya estamos metiéndonos en la historia, pero para seguir avanzando, vamos a esta nota de la historia. La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. Se denomina también historia al periodo histórico que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. Los fenómenos que analiza la historia pueden ser de tipo económico, político, social, artístico, cultural o religioso. Se considera que la historia es una ciencia porque intenta ser lo más objetiva posible, dar un conocimiento demostrativo de los hechos, buscando pruebas que respalden sus conclusiones. Dichas pruebas se recogen a través de diferentes métodos, los cuales pueden ser de alta especialización, como la tecnología de punta o las estadísticas y datos que se extraen de la sociedad y permiten analizar de la forma más empírica posible un fenómeno. La historia busca conocer y estudiar las acciones individuales y colectivas que los hombres y las sociedades realizaron en el pasado. Cuando hablamos del pasado, nos referimos a todo el tiempo que transcurrió hasta la actualidad.
Mirando el pasado de las sociedades humanas, podemos remontarnos muy atrás hasta el conocimiento de la vida en la Tierra o el origen del universo. We've come too far to give up. En Claro encontrarás los planes más convenientes y con los mejores smartphones a costo cero. En Santiago nos puedes encontrar en Moneda 1110, 21 de mayo 586, San Antonio 237, Mall Florida Center, primer piso y tercer piso, también en Viña del Mar, en 15 Norte 916, porque con Claro es posible. Bien, vamos a conversar con nuestro panel de la historia. Vamos a tratar de acotar lo que más se pueda este tema de la historia porque es para rato. Nosotros estamos viendo la historia en la iglesia, la gran historia. Pero vamos a conversar de todo un poquito, Carlita, de la historia. Sí, a mí me encanta la historia. Soy bien estudiosa de la historia, aunque no sé tanto en realidad. Me gustaría saber mucho más, siento que no conozco nada, pero... ¿Tú haces historia en el colegio? No. No. Pero me gusta estudiarla me gusta estudiar, pero siento que cada vez que uno estudia historia va comprendiendo los procesos sociales de la humanidad, cómo pasan las cosas, cómo el poder se traslada de una forma a otra forma, cómo el ser humano en el fondo siempre va buscando su libertad y en esta búsqueda de libertad parece que siempre cae en estas mismas situaciones de opresión. Entonces es tan interesante conocer cómo han surgido los procesos sociales, cómo han surgido las distintas políticas, las distintas miradas políticas. Es súper interesante. Creo que es un buen tema de estudiarlo, o sea, de que todos pudiéramos quizás tener facilidad. Ojalá hubieran programas que hablaran de la historia y que uno pudiera entender. Cuando yo era chica había un programa que se llamaba... Hoy me trapiqué. que tú también veías, Perdón. que se llama Érase una vez el hombre. No sé si vieron esos bonitos. Érase ¿Y qué era una súper vez un planeta triste y oscuro. Ese. Panchito, ¿tú no lo viste? No, ya. No, ya había pasado cuando yo aparecí en escena, claro. Era ya bueno. Bueno, a mí me llama la atención que la historia siempre la escriben los que ganan. De alguna manera es como yo siento. ¿Cómo es eso, Gabriel? Siento que es Yo que soy colocolino, claro, no sé, que es un buen punto de partida, ¿no? Hoy por suerte hay más referencias, porque hay más investigadores, más fácil tener acceso a libros de historia más contemporáneos. Pero la historia clásica Sí. la escriben los que ganaron la guerra y normalmente no coinciden con los que pierden, por supuesto, porque ellos tienen otra historia que años más tarde alguien, después que se logró recuperar, escribió su propia historia. Entonces, siento que igual es un muy buen referente para echar mano y empezar a escudriñar donde a uno le interesa. Y ambas son importantes, escuchar las dos Sí, por versiones, supuesto, ¿no es cierto? por supuesto. ¿Gamaliel? Yo nunca pensé que parte de mis relatos iban a ser históricos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy día camino por ciertas calles y le digo a mi hija, antes aquí no estaba este edificio, sino que estaba el cine, tanto. Ay, papi, me dice eso. Es mentira, siempre ha existido ese edificio. No, sí, de verdad. En este otro lugar, antes había un restaurante muy lindo y yo venía con tu mamá, papi. Siempre existió ese mall ahí. Y son relatos los cuales yo nunca pensé estar involucrados en esa cuestión de decirle a mi hija, no, mira, antes aquí, por ejemplo, antes yo tomaba la micro aquí y esta micro me dejaba allá, en esta parte, o esta línea del metro. Entonces hay muchos relatos, hay muchas partes de historia personal que nunca pensé. Cuando uno es joven nunca piensa que sus relatos van a ser parte de la historia, Somos parte. como lo dice mi abuelo, como lo hacía Somos mi papá. parte de la historia, ¿no? Sí. Igualmente te estás refiriendo, ponte tú, de pronto a intervenciones de tipo estético, físico, geográfico, ese tipo de cosas. Pero este país tiene una historia en lo humano también perdida. O sea, nosotros empezamos a bucear en cómo éramos los chilenos hace, no sé, 50 años. ¿Ah? Éramos absolutamente distintos, éramos absolutamente solidarios. ¿Ah? No había que hacer una campaña mediática para motivarlo a que uno fuera solidario. Uno era solidario por naturaleza, ¿no? Tus hijos podían estar en la casa de un vecino y estáis totalmente confiados porque los vecinos cuidan a tus hijos como si fueran propios.
Le dejáis la llave al gente- vecino para que te cuidara la casa. La gente cuando se enfermaba, cuando se enfermaba la gente, todo el mundo se enteraba. Hoy ya te enteráis que Sí. falleció alguien por el olor que empieza a salir de la casa. O sea, estamos hablando ese nivel de ¿cómo es? De ausencia humana en el cotidiano vivir. ¿Pero te ha Entonces, pasado, Pancho, que a veces, por ejemplo, familia tuya te dice papi o Pancho? No, eso ahora es así, es así, y uno le cuenta cuestiones así a los hijos o a gente o a niños y no te creen o te miran con admiración, te dicen ahora la Bueno, cosa es no es que así. es parte del anecdotario. En la mesa empecé a contar, no sé, porque antes pasaba un compadre vendiendo leche burra, que pasaba un compadre que te parchaba el zinc, te parchaba hasta las cantoras. Oye, Sí. hay un compadre que tiraba somieres, hay un compadre que compraba los huesos. Mira. Pasaban a comprar Hay los huesos. tanta- Ahí está la romana huesero. O sea, tú empezás a bucear y te encontrás con muchos Ay, qué hechos mala la históricos. leche de burra. Los que Muchas pasaban cosas. afilando los cuchillos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos ahí en la calle. Vamos a esta nota con la gente, nuestros amigos de la calle. La dictadura, por razones obvias. El golpe de Estado porque fue en nuestro propio país, pues, fue como ni siquiera guerra con otro país, fue como una guerra y todos vivían encerrados. Yo creo que el golpe militar. Sí. Mira, yo vivía en Chiloé, era muy niño y cómo el grado de polarización que hubo en el país en ese momento. Yo creo que es golpe. Sí. Porque es injusto que una civilización, o sea, como nosotros, como nación como nosotros, tenga un dictador, una persona dictadora. Yo creo que la independencia, claro, la independencia de Chile. Por todos los trámites que se hicieron para poder lograr la independencia, la mayor parte de la generalidad de la gente no sabe que Argentina estuvo involucrada apoyándonos en algún momento con tropas. Los movimientos grandes que se hicieron fueron enormes, grandes. Creo que la independencia es uno de los elementos bélicos de nuestra historia que es importante. Del derrocamiento de Pinochet en el año 88. ¿Sí? Eso porque causó un clamor popular muy grande, la gente estaba muy reprimida, estaba muy oprimida. La dictadura, porque en ese tiempo hubo muchas torturas y la gente, no sé, tenía mucho miedo. El golpe de Estado. Y porque yo tenía 18 años y muchas de las cosas que la gente dice son personas que no lo vivieron. Entonces yo sí puedo hablar con propiedad, no los que ni habían nacido o tenían 2 años cuando ocurrió. Bueno, la guerra del Pacífico. Impactó el combate naval de Iquique. El combate naval de Iquique muestra el valor del chileno ante las circunstancias. A pesar de que eran más chicos, el tipo aperró, se tiraron y con eso motivaron a que ganáramos la guerra. Mira la nota, ¿no es cierto? Los comentarios de nuestros amigos en la calle se cargaron ahí claramente en dos hechos Puntuales. Principalmente, puntuales, claro. sí. Bueno, uno que nos une a todos y otro que nos divide. Sí, sí, es Pero verdad. bueno, es verdad. así es la historia. Es verdad, así es la historia. Así es la historia. Aunque dolorosa en algunos aspectos, pero hay que comentarla. Y estamos para conversar un poco de eso, Carlita, de la historia. Sí, me quería tomar un poco de lo que decía Francisco, de quién escribe la historia, desde qué perspectiva se escriben. Porque, por ejemplo, la historia de Chile está escrita desde una perspectiva primero colonizadora y después desde los poderes fácticos, digamos, desde los gobiernos, de los ejecutivos. Me dio una cosa Porque en realidad, no, lo cuento porque hace un tiempo vi un documental que hicieron personas del pueblo mapuche y que hablaban de la pacificación de la Araucanía, que es un periodo del tiempo donde se llama la pacificación de la Araucanía y contada desde la otra perspectiva. Lo que menos hubo era paz. Lo que menos hubo era paz, o sea, hubo paz para alguien, no sé. Entonces, es súper interesante ver las perspectivas de la historia y en cada etapa de la historia hay muchas perspectivas. Por ejemplo, no sé, desde
no sé, me gusta a mí estudiar las etapas de la Revolución Francesa y todo, y cuando uno habla de revolución por un lado y por otro lado ve cómo se levanta un poder que finalmente termina en ser un poder bastante opresor, que es el capitalismo. Entonces, cada parte de la historia tiene eso, como decía el filósofo Hegel, que es la dialéctica, que parte una tesis, viene la antítesis y se transforma en una síntesis, y así va esos círculos completándose, y siempre hay como antagonismos y se transforma en una síntesis y vuelve a levantarse otro antagonismo. Pero es interesante, es súper interesante de saber, de entender los procesos, para uno tener convicciones también. Ahora, cada persona, bueno, cada uno de nosotros somos una línea de tiempo particular. Y hay hechos históricos en los cuales uno hace memoria, y grandes hechos históricos que hasta uno se recuerda que estaba haciendo. Por ejemplo, el atentado en las Torres Gemelas, el terremoto del 27F, el terremoto del 1985, o cuando salió el papelito de los mineros, o cuando explotó el Challenger. Hay ciertos hechos históricos en los cuales uno se recuerda y qué estaba haciendo. Llegó el hombre a la luna. Haciendo esto. Supuestamente. Claro, cuando se transmitió cuando se hizo el hombre a la luna. Bueno, ahí que lo arreglen como sea. Pero hay ciertos hechos históricos en los cuales uno dice, cuando mi esposa se fue a la clínica porque tenía las contracciones, cuando falleció mi abuelo. O hay hechos que te los relataron y te quedaron ahí, ¿no es cierto?, en tu memoria. Valdivia, 1960, cuántas cosas que quedaron allí porque de alguna manera te estremecieron. En su casa, ¿cuántas opiniones tiene de la historia? ¿Cuántas cosas vienen a su mente, a su memoria? Vamos a saludar a nuestro amigo que nos acompaña en este tema de la historia. En Claro encontrarás los planes más convenientes y los mejores smartphones a costo cero. En Santiago nos puedes encontrar en Moneda 1110, en San Antonio 237, en 21 de mayo 586, en Mall Florida Center, primero y tercer piso, también en Viña del Mar, en 15 Norte 916, porque con Claro es posible. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Acompáñanos en nuestras reuniones de Amigos Renuevo, cada jueves a las 20 horas y todos los domingos, 11:30 horas. Descubre una vida plena y con propósito que honre a tu familia, amigos y a Dios. Amigos Renuevo. Güemes 185 La Reina, Santiago, a pasos del metro Plaza Egaña. Disfruta de un cómodo y renovado ambiente, actividades espirituales que llenarán tu corazón. Llámanos al 2271-17249 y visita nuestra página web www.amigosrenuevo.com. Te esperamos. Ya estamos de vuelta, Amigos Renuevo, la historia, con energía, la historia. Con energía. Sí, con harta energía, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién quiere hablar de la historia? Siempre. Pero no, parece que en el orden de los videos, ¿quién está primero? ¿Quién está primero? Pancho, Carlos, yo. Si quieren puedo ir yo primero y mostrarles algo de la historia, pero que ustedes van a llorar. Llorar, mira, sí. Hay hartos temas que uno podría llorar en la historia general, pero... Para que lloremos de felicidad. No, por lo emotivo. Por lo emotivo. Por lo emotivo, por lo hermoso. Porque esta es un documental que se hizo de Chile en el 1937, que lo hizo un cineasta. Está ahí chiquito todavía. No, yo ni mi abuelo había nacido. Ya tú sabes, ya para la Cena Internacional esa. Y en el 1937, para que entiendan la gente de Centroamérica, chicos, y toda la cosa. Mira, 1937, Estado, la calle Estado. No, y lo más genial que está a color. Cinemetro. Bien increíble. Qué lindo Santiago,
Mira. The Union Club is one of the most de famous la of Unión. its kind in South America, and its membership list reads like the who's who of an international institution. Ay, me encantan las cuestiones. Santiago is noted for its beautiful parks and imposing monuments, one of the most famous of which may be seen at the Parque Forestal. The Alameda de las Delicias is the famous promenade of Santiago, where the younger set of the city enjoy the simple diversion of promenading in romantic settings that are reminiscent of old Spain. Era bonito Santiago. Sí. Mira qué romántico eso, ver esa Chile imagen. is noted for its delicious fruits and wines, often used in preparing a popular native drink known as the Consuela cocktail, consisting of Cóctel de crushed peaches Consuela. or crushed strawberries and Capaz que sea de cazuela. No, era Fine Consuela edible se- fruits are the flowers of Chile, which grow in profusion Ah. and produce an exquisite perfume. Qué lindo. A ver, ¿cuál debe ser eso? No. Qué bonito. No, debo reconocer que muy buen documento, Gamaliel, muy buen documento. Correcto. Todo que ver. Yo quiero agradecer a tu familia que me dio acceso a la biblioteca para poder sacar el No material. era gratis, ¿sabes? Lo tenía ahí escondido. No, pero bonito. Eso. Era para llorar, pero por cielos limpios, harto césped, harto verde. Y los chilenos parecen todos eso era gringos, ¿no? Santiago hoy día, Sí, ¿o puro no? cemento, Vestido. viejo. Pero te fijáis, las imágenes parecían como americanas, como que la gente era de otro país, así. La ropa, no, las calles se veían hermosos, Santiago. No estaban todas Santiago rayadas. del 1937. Mira qué lindo. Excelente. Muy lindo. Bien, aprobado Gamaliel. Pasó Sí, la prueba Sí, pasó la prueba. Gracias. Francisco. A ver, bueno, la historia nosotros la hemos de alguna manera vinculado con estos hechos que van construyendo el desarrollo de una nación o de un continente o del mundo entero. Pero también se usa en algunos ámbitos mucho más domésticos. ¿Ah? No sé, pues la historia médica, por ejemplo. Viene el médico y dice, a ver, déjeme revisar su tablita historia. que Claro, tiene. déjeme revisar su historia. ¿Ah? La historia que le lleva el mecánico al auto. ¿Ah? Entonces, tú las vais, ¿ah? Hay un compadre que, no sé, le pegaron y uno dice, oye, quedó para la historia. Uno sabe realmente a qué se refiere. Quedó para la historia. ¿Qué significa eso? Uno se pregunta esas cosas. Pero yo quería referirme especialmente a la historia de un tipo de música que pertenece a mi generación, el rock and roll. El Charleston. Fíjate que hay varias fechas que señalan el inicio de esta historia y que eso depende de los intereses de la industria. Si vemos un video, yo puedo ir contando un poco de qué se trata esto. ¿Y existían videos de...? Cuando en 1955 aparece este rock and roll, Rock Around the Clock, Bueno. invade el planeta a través de la banda sonora de una película. ¿Ah? La banda sonora de la película Semilla de Maldad. Y ¿Por qué me miras a mí? en todo el mundo se conoce esta música. ¿Cómo dijo? Semilla de Maldad. ¿Pero por qué me mira a mí? ¿Por qué no puede mirar para otra parte cuando dice esa parte? Entonces, se da a conocer esta música en el año 1955 en todo el mundo como, surge el rock and roll. Y, sin embargo, hay quienes atribuyen el rock and roll, el inicio del rock and roll, al debut de Elvis Presley, ¿no? Pero esa es la otra casa discográfica, ¿no? O sea, una cosa es RCA y otra cosa es Decca Records, que era, en este caso, lo de Bill Haley. Y lo increíble de este asunto es que los historiadores llegaron a la conclusión de que el rock and roll en realidad había surgido bastante antes. De hecho, a fines del año, o sea, en el 48 ya había algunas muestras de grupos que hacían rhythm and blues, que es la música que origina el rock and roll. O sea, ya existía y de hecho un par de años antes de esta, en el año 52, ya se había hecho un encuentro donde habían aparecido
estos grupos y se juntaron las comunidades blancas con los negros, hubo mocha, hubo rock and roll. Entonces, de alguna manera ya venía esta historia. Entonces, es curioso, si mostramos el otro video donde aparece Elvis, que realmente un personaje que viene como a introducir dentro de la historia del rock and roll lo que es la industria. A partir de este fenómeno, ¿no? O sea, porque entendamos que la industria de la música no quería por ningún motivo darle la pasada a los negros, que eran los que hacían esta música. Entonces andaban buscando un blanquito que le pegara la cuestión, que fuera bonito, y que además tuviera swing. Y apareció este personaje. Y este personaje es el que, de alguna manera, abre esta industria, le abre las puertas a músicos negros que no los habríamos conocido si no hubiera sido por este compadre, como Chuck Berry, como Little Richard. O sea, realmente, cuando el fenómeno del rock and roll se desata, tienen cabida todos estos talentosos. Así que me parece interesante echar mano a esto, porque faltaba todavía algunos años para que aparecieran los Beatles y el rock and roll se transformara en música popular. Música popular porque ya invadió todo el planeta y en todos lados se empezó a cultivar este tipo de música. Entonces, yo quería poner énfasis en esto, aún reconociendo que hay muchos estilos de música que ¿cómo se llama? Que tienen su historia. O sea, la música afroantillana, por ejemplo, la música que viene de Cuba, desde donde heredamos un montón de muy buena música, el mambo, todo lo tropical, el bolero, todo lo que dio origen también al género de las baladas. O sea, yo creo que en la música hay buena historia. Sí, totalmente. Y de hecho uno ya, el solo escuchar, ¿no es cierto?, más aún ahora que nos mostraste esta imagen aquí, ¿cómo estábamos? No, yo estaba, pero una aquí cosa innata. estaba... Una cosa innata. ¿Cómo le decía usted? No, sonaban las bisagras, sí. Me dio... Voy a pedir licencia, sí, porque hice un movimiento con la rodilla. Termina el programa y me voy a urgencia inmediata. Carlita, bueno, no baila muy bien, eso quedó claro. Sí, estudié en la escuela de Robocop. Oye, sí, siguiendo el hilo de... Bueno, con respecto a la educación... la educación de la historia es un tema súper importante. Lamentablemente han tenido variables dentro del currículum. No sé, en un mundo ideal para mí, las personas deberíamos comprender la historia. No solamente saber hitos históricos, sino que comprender los procesos sociales. Porque eso nos lleva a extrapolar y decir, bueno, ¿para dónde vamos nosotros? Bueno, en la historia, ustedes saben que en el 2010 hubo una reforma educacional donde casi se elimina horas de historia. No. Sí, justamente, fíjate. No estuve, en un gobierno tú estabas súper feliz ahí, pero algo pasó, por lo menos eso pasó. Y hubieron muchas marchas, muchas manifestaciones con respecto a esto, porque los profesores de historia, bueno, los académicos de la universidad decían, no podemos dejar de enseñar historia. Claro. Bueno, y gracias a toda esta, no sé, batahola que hubo de... incluso mediática y todo, de que no, esta resistencia al cambio de bajar las horas de historia se logró mantener, aunque hubieron algunas variables. Pero siento que nos falta todavía comprender el peso de la historia, lo que significan los procesos históricos. Y me gustaría ver unos monitos que traje, como unas imágenes, que hablan un poco de la historia, así como a grandes rasgos, de la historia de la humanidad. Pero si ustedes se dan cuenta, en la historia hay algo que siempre está, que es la violencia, las armas, ¿no es cierto? La lucha por el poder. Ahí vemos la Edad Media, no sé, con un dragón. Después, terminando la Edad Media, viene la colonización americana. Y en todas las épocas históricas vemos cosas. Ahí está la Revolución Francesa y sus famosas guillotinas, ¿no es cierto? Donde se sembró bastante terror en la época en que el que no le gustaba se mataban nomás. Igual sería útil algunas veces eso. Bueno, vemos las distintas guerras. La historia de la humanidad está marcada por guerras y cosas. Bueno, ahí nos vemos nosotros un poco la Guerra Fría manifestada en esta carrera que hubo el viaje espacial a la Luna, ¿no es cierto? Y espacial, donde de alguna manera estas dos grandes potencias competían bastante. Bueno, ¿quién es el que va a llegar primero y el que va a llegar más lejos?
Y finalmente ya sabemos cuál fue la bandera que se instala en este satélite que nos pertenece a todos, pero de alguna manera eso crea un hito histórico también, ¿no es cierto? Por lo menos un chileno es dueño de la luna, eso es lo que Sí, eso es lo que decían. consuelo. Y vemos, ¿no es cierto?, cómo hemos tratado de conquistar, además de conquistar, ¿no es cierto?, otros países, conquistamos el espacio. Y ya la historia nos lleva a épocas más contemporáneas, ¿no es cierto?, que quizá las guerras están en otros lados, pero sí hay toda esta revolución tecnológica. Bueno, y ahí el video ya se extrapola y llega como a pensar que quizá esta misma tecnología es la que nos va a terminar aplastando, ¿no es cierto? Me gusta, bonito, sí, está bonito. Pero me llama la atención cómo hay cosas que nosotros vemos a lo largo de la historia que son súper marcadas y que se repiten una y otra vez, y que es la violencia y el armamentismo, este querer correr y ganarle al otro, o tratar de tomar el país del otro, de conquistarlo, ¿no es cierto? Entonces creo que a través del estudio de la historia nosotros podemos decir, bueno, ¿y nuestra humanidad para dónde quiere ir? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué posición tomamos cada uno de nosotros con respecto a esto? Para saber qué mundo queremos construir, Sí, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto vamos a aportar hoy día que estamos viviendo nuestra propia historia? En esta época histórica, ¿qué rol nos compete Correcto. también, ¿no es cierto? Como que te invita en esta conversación a reflexionar un poco cómo estás enfrentando el día a día, cómo estás haciendo las cosas a diario, qué quieres aportar a la sociedad, cómo poder ser parte de esta historia y ser un aporte a la historia, ¿no es cierto? Esto que mencionabas tú, de excluir la historia, me parecía realmente algo nefasto. Y qué bueno que se levantaron voces y pudieron decir, eso es imposible poder hacerlo. Reflexión final. Bueno, yo siento que nos hemos dado cuenta, a lo mejor un poco tarde, de la invasión de ciertos modelos que han deshumanizado y que, bueno, han de alguna manera generado un perfil histórico en la actualidad de la humanidad. Mi reflexión sería un llamado a recuperar la esencia del chileno. Nosotros no somos esto, no somos competitivos, consumistas, individualistas. No, hemos sido por historia gente absolutamente solidaria, amable. Este país fue en algún momento un lugar muy grato para vivir por la forma en cómo éramos entre nosotros mismos. Y de pronto nos hemos transformado. Y somos unos energúmenos que andamos tratando de sacar ventaja frente al otro, compitiendo. Yo siento que son cosas que no nos van a llevar a ningún lado bueno, por lo tanto hago un llamado a recuperar la esencia del chileno. Qué bonito. Bonito. Quienes son un gran aporte en la historia son los viejitos de la casa. Los padres, los abuelos, los amigos, que cargan tanta historia en sus años, en sus vidas. Y qué interesante, yo recuerdo cuando niño, que hace muy poco, escuchaba y me sentaba yo a escuchar las conversaciones de mi abuelo con sus vecinos, con sus amigos, con sus hermanos, y era hermoso escuchar sus historias de niñez y de juventud. Cuidemos a nuestros abuelos, que son un gran referente de lo que es la historia, esta historia reciente de nuestras vidas y nuestros antepasados. Muy bien, Gamaliel. Carlita. Bueno, como les decía, a mí me gusta mucho la historia, me gusta estudiar, me gustaría saber mucho más de historia. Y quisiera, no sé, siempre sueño con un país que conozca la historia, que pudiéramos llegar a tener procesos educativos que lograran que las personas pudiéramos reflexionar sobre todas estas cosas que nos han pasado y que pudiéramos así también afirmar nuestras convicciones y decir, ¿qué quiero yo? Me gustaría que las personas desde pequeñitos pudieran saber historia, y no tan solo saber estas fechas que hay que aprenderse de memoria, las efemérides, ¿no es cierto?, que uno aprende de repente en el colegio, sino que saber lo que pasó y lo que pasó desde distintas perspectivas. No sé, me gustaría también que supiéramos en este país, como decía Panchito, que pudiéramos rescatar también la idea de la historia de nuestros pueblos originarios, pero desde su perspectiva.
no es de la perspectiva del colonizador, sino que de la de ellos. Oye, más allá de los altos y bajos de la historia, es tremendamente necesario poder sumergirse, bucear, ¿no es cierto? Y quedando un poco con lo que dice Gamaliel, nos falta tanto escuchar. Somos malos para escuchar. Entonces, creo que como reflexión final, poder escuchar a la gente que tiene mayor conocimiento, mayor experiencia, o le ha dedicado parte de su tiempo a poder conocer más de la historia. Como vamos tan acelerados en el camino, querido amigo que está en casa, nos cuesta a veces dedicarle el tiempo para conocer más la historia. Hay una historia hermosa a través de la palabra de Dios que podríamos dedicarle todo el tiempo al mundo, sin embargo, siempre estamos ahí atareados de tiempo. ¿Cómo nos pasó ahora? Se nos fue el tiempo, este segundo bloque. Vamos a saludar a nuestro amigo que nos acompaña en nuestro programa. En Claro encontrarás los planes más convenientes y con los mejores smartphones a costo cero. En Santiago nos puedes encontrar en Moneda 1110, San Antonio 237, 21 de mayo 586. Mall Florida Center, primer piso y tercer piso. También en Viña del Mar, en 15 Norte 916. Porque con Claro es posible. Nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Acompáñanos en nuestras reuniones de Amigos Renuevo, cada jueves a las 20 horas y todos los domingos, 11:30 horas. Descubre una vida plena y con propósito que honre a tu familia, amigos y a Dios. Amigos Renuevo. Güemes 185 La Reina, Santiago, a pasos del metro Plaza Egaña. Disfruta de un cómodo y renovado ambiente, actividades espirituales que llenarán tu corazón. Llámanos al 2271-17249 y visita nuestra página web www.amigosrenuevo.com. Te esperamos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta. Tercer bloque de Amigos Renuevo. Hoy día hemos hablado de la historia. En nuestros dos bloques anteriores hemos conversado de todo un poquito, pero siempre queda algo por ahí que uno quisiera recordar, ¿no es cierto?, conocer de la historia. Y tenemos un excelente invitado en este bloque número 3. Javier Miranda, un tremendo aplauso. Amigo mío, muchas gracias por recibirme en este estudio, ¿ya? Qué buen estudio, Qué buen estudio, ¿ah? Gracias. Con bastante público puede ser una cosa simpática, ¿no? Javier, a nombre de todo el equipo y de este programa queremos agradecerle el tiempo que se ha dado para poder compartir con nosotros. Con toda sinceridad le agradecemos. Simpático, de mucho corazón lo hago, con mucho cariño, Muchas gracias. Para que se hagan bien las cosas. Sí, muchas gracias. Hoy día, Javier, como le contaba, y hablábamos con nuestros amigos en televisión, hablamos de la historia. Y tocamos ahí de todo un poquito con nuestro panel. Ya me imagino, por los años, entonces usted quiere hablar de historia conmigo, ya. Yo creo, Javierito, que usted tiene harto que aportar, harto que contarnos, ¿no es cierto? Y quizás anécdotas, cuántas cosas que han sucedido que pueden ser de un buen aporte para nuestros amigos en casa. Claro, es que esta cosa de la historia se viene acumulando con los años, con la profesión. Imagínate, yo tengo más de 50 años de carrera profesional, tanto en radio como en televisión, en los medios de comunicación, y a mí me seduce. La radio es una de las cosas que más me gusta. Yo soy amante de la radio y lo he sido toda la vida. Así que hay muchas historias y hechos que te recuerdan cosas bien importantes, ¿eh? Que de repente se van de la mente, obviamente, porque pasan los años y esta cosa no sigue funcionando tan bien como antes. Y usted, imagínese, un gran lector de tremendas noticias por mucho tiempo. Pues. Y quizás ahí quedaron en la memoria varias de ellas. Incluso hay noticias que me han afectado, como por ejemplo
cuando me tocó leer en cámara, a mí me tocó leer la noticia de que había fallecido un gran amigo mío y gran periodista chileno, que era Rafael Otero Echeverría, ¿ya? Y a mí me tocó dar la noticia en el informativo, ¿ya? Y me produjo un cierto remesón, ¿ya? Y eso lo recibe ahí en el momento, cuando está entregando otras noticias, le llega la información. Exacto. ¿Y cómo se controla eso, Javier? Mira, es como cuando te pilla, y me pilló en un par de oportunidades, un temblor en cámara, ¿ya? El primero de todos fue, me acuerdo, que estábamos haciendo un programa de conversación, justamente como esto, con mi amiga, gran amiga y gran profesional, la señora Gina Swanich. Gina Swanich. Y esto se hacía en vivo, en directo, no se grababa nada, ¿ya? Okay. Y entonces estábamos al aire en el estudio del Canal 13, y de repente yo sentí que el silloncito se movió así, ¿eh? Entonces dije, caramba. Por mí adentro dije, temblor. Y de repente el coso se movió mucho más. Pum. Entonces agarré el micrófono, el lavalier lo dejé en el... ¡Pah! Y apreté por el estudio, me arranqué. Nadie supo más de Javier Miranda. Me arranqué de este asunto. Bueno, ¿para qué te digo? Llegué a la puerta del estudio y ya el temblor había pasado. ¿Ya? Y la Gina, muy serena, muy tranquila, ella seguía al aire, sin moverse. ¿Ya? Y decía, en estos momentos acaba de remecer, la capital se remeció con un temblor, no ha pasado nada, se trata de tranquilidad, que sé yo, no sé cuánto. En el intertanto yo llegué y me tuve que sentar en cámara y agarré el micrófono y me lo puse. Situación que aprovechó la China y me dice, ¿y usted, Javier, dónde se había metido? Yo bajé a prensa a averiguar dónde fue el epicentro. Bueno, se la sacó. Oiga, un maestro, Un maestro, porque se la sacó. Había que sacársela de alguna manera. Y sin duda ahí pasó. Ella fue generosa así por la pregunta, porque podría haberle dicho otra cosa, ¿no? Claro, sí. ¿Qué pasó que saliste arrancando, Javier? Exacto, es como cuando las metidas de pata, como al un periodista de ahora, que está incluso en un canal de televisión, lo mandaron a los toros, en realidad, a la calle, como notero, a preguntarle a la gente sobre la vacuna antigripal. Estábamos en la campaña, ¿ya? Y se acercó una señora y le preguntó, sí, señora, al aire, señora, ¿usted la vacunaron en el sapo? No, le dice ella, a mí me vacunaron en el brazo. Oiga, esas son las metidas de pata que no tienen arreglo tampoco. Claro, sí. La señora fue muy diabla también, pues. Ya. Es como este locutor de la clave, Clave, toda la noche. Oiga, usted tiene todo ahí un poquito. Mire, en las noticias seguramente usted debe acordarse hechos que marcaron a todos nosotros. A toda la gente en general. La llegada a la luna, por ejemplo. Sí, yo estaba resfriado en cama, con gripe. Ya. Sí, me acuerdo de eso, sí. Me impactó enormemente la cosa. Después giversó todo el asunto diciendo que había sido teatro y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero el impacto que produjo eso fue terrible. Lo mismo que el bombardeo, el choque de los aviones en las Torres Gemelas, en Nueva York, ¿ya? Fue terrible, fue un impacto. Y aquí nos impactó muchísimo, y a mí me tocó después en el noticiario de ese día, el incendio de las torres... claro, Santa María. Santa María. Santa María, sí. Santa María. Y me acuerdo que quien reportó eso en cámara, en directo, fue una periodista excelente, gran compañera, que se llama Cecilia Serrano. Sí. Y ella reportó todo esto, ¿ya? Y a mí me dio mucha risa cuando después en el noticiario ella dio el despacho, porque decía, esta es la lista de algunos de los heridos y algunos fallecidos en el... fulano de tal, Darío Pérez, Luis Jofré, Rolando Moraga, David Pérez, David Contreras,
A todos los David le decía David. Los pronunciaba en inglés los nombres. Del punto de vista de comunicación ahí, ¿qué pasa? Fue muy divertido. Y ella siempre se acordaba después de esta anécdota. Y cada vez que me encontrábamos, me decía, hola David. Me decía. Hola David. Ahí un recuerdo Claro. espontáneo ahí. Es que fue muy divertido. Eso. ¿Usted tuvo hartas compañeras o no? ¿Sí? Sí. No, y compañeras, sí, excelentes compañeras. Sobre todo, por ejemplo, las que trabajaron conmigo en la serie de Martes 13. Sí. Ahí tenemos Viviana Núñez. Bueno, empezamos con Raquel Argandoña. Ah, ya, Raquel Argandoña. Fue la primera. Fue la primera. Ah. Y era la Raquel de la época de su máximo éxito. Acá, arriba. No, salvaje. Ya. Sin embargo, la Raquel Argandoña, con todo lo difícil que era, ¿ya? O suponía que era, decían que era muy difícil, era de un profesionalismo, pero increíble. Se estudiaba los libretos, pero a concho. Y lo que le pedía el director, que era Gonzalo Bertrán, lo que le pedía hacer, qué sé yo, hay que ir al Estadio Nacional esta noche y por la pista de ciclismo o la pista de no sé qué, hay que andar, se van a subir a una bicicleta doble y ustedes van a andar en bicicleta esta cuestión. Vamos a ir a las 12 de la noche al Estadio Nacional. Allá estaba ella. Muy aplicada, muy aplicada. Muy matea para el asunto. Fíjese que me recuerdo que en alguna oportunidad la escuché decir que ya hoy día no era lo mismo que antes, particularmente por esto, por lo disciplinado, ¿no es cierto?, por lo aplicado. Y hoy día la televisión está mucho más... Así es, ¿no? Y además que hay que tomar en cuenta que los directores que nos tocó, o sea, con los que nos tocó trabajar, los mejores directores que ha habido en Chile. Sí. Yo pienso que con la muerte de Gonzalo Bertrán, por ejemplo, se terminó la creatividad de los directores. Chuta, ya. Alguien me dijo chuta. Sí, claro, claro. Sí. Es cierto, es cierto. Ya no hay la creatividad que teníamos en aquella época de la buena televisión. De la buena televisión. Ahora es otra cosa, pues, mijito, ¿no? Sí, y bueno, después de Raquel, para hacer un recuento ahí de la historia televisiva. Fueron las 4 mujeres más feas que había en el país en ese momento. Yo creo que esto Gonzalo Bertrán lo hizo a propósito. Para producir un contraste, como quien dice. Ya, a ver, ¿cómo eso? Porque primero fue la Raquel Argandoña, después vino la Viviana Núñez, que me tocó hacer unos programas con ella en Regiones el año pasado, a fines del año pasado, y está estupenda, sensacional. Bueno, estuvo la... ¿Puedo hacer comentario yo aquí, señor director, cuando dice esto, mi querido Javier? Diga nomás, pues. Me dice que se edita, no hay problema. Sí, no, es que quería... ¿qué podría añadir a ese comentario? En realidad, no pasan los años ahí en esta... Está mejor que antes. Mujer, sí. Está mucho mejor que antes. Otra persona con la cual trabajé muchísimo fue con la Pilar Cox, que fue el último ciclo, digamos. Pero me falta una. Raquel Argandoña. La Boloco, pues. ¿Cómo se ve? La Cecilia Boloco. Nuestra reina. La Cecilia Boloco. Que hicimos unos números pero musicales fantásticos. El Martes 13 se caracterizaba por hacer unos números musicales pero de gran envergadura. Con la Cecilia hicimos My Fair Lady. Y ella bajó las escaleras del escenario envuelta en un traje maravilloso y una diadema y una cosa. Ella estaba en su mejor momento, además. También. ¿Se ha dado cuenta que lo que el privilegio que he tenido es que en su mejor momento ha trabajado con esta reconocida rostro? Tuve mucha suerte para eso, ¿ya? Y en general para los programas que me tocó hacer en el Canal 13. La mayoría con Gonzalo Bertrán, porque hizo un programa, un gran programa concurso que yo le echo mucho de menos y que falta en la televisión actual, un concurso cultural, ¿ya? Que se llamaba Un millón para el mejor. Yeah. Y fue de gran éxito, de gran sintonía, ¿ya? Cuando los canales tenían por obligación una franja cultural. Yeah. Tenían que hacer una franja cultural que era el día jueves en la noche. Todos tenían que hacer algo cultural. Y este hombre hizo Un millón para el mejor. Gran concurso. ¿Hoy día echa de menos ese tipo de programa usted? Sí, echo de menos los programas culturales, los buenos programas de conversación, que no sean farándula, porque ya eso, la gente sencillamente se aburrió de la farándula,
la dejó de lado. Y programa para los niños no hay, para el mundo infantil no hay, y para el adulto mayor, la gente grande, como dicen en Argentina, tampoco. Yo creo que son espacios que están ahí absolutamente sin llenar. Nadie se ha dedicado a hacer, después de Maravilloso, por ejemplo, un programa para niños y adultos de entretención, no se ha vuelto a hacer nada. Oiga, Javierito, y de todos estos programas que todos los que han nombrado, ¿quién no podría recordarse? Martes 13, Maravilloso, todos estos programas que usted acaba de mencionar, ¿quién no podría acordarse? Todos nos acordamos, pero una pregunta que, por supuesto, no quiero incomodarlo, pero ¿hay alguna inclinación de parte suya por alguno de ellos que usted dijera, mira, a mí me quedó más? A mí me encantaría revivir, por ejemplo, un programa de gran envergadura como El Millón para el Mejor, el cultural. Creo que es básico en la programación de cualquier canal, ¿ya? El programa cultural. Y ese, lamentablemente, tuvimos un accidente, por llamarlo de alguna manera, en el desarrollo del programa y hubo que cortarlo, ¿ya? Pero yo no lo habría cortado. Yo habría seguido con el programa, habría parado un par de programas mientras arreglaba el bolío interno. Que yo le decía a Eleodoro Rodríguez, que era el director ejecutivo, le decía a Eleodoro, no se puede cortar el programa, sacarlo de pantalla. Es como si tú me dices, mira, hubo un desfalco en el banco X y cerró el banco. ¿Ya? El banco no cierra. Inicia un sumario interno, suspende a los funcionarios, pero no cierra el banco. Correcto. Entonces, ¿por qué vas a cerrar el canal cuando entonces vamos a caer en la duda, ¿ya? Todos los que hacemos el programa. El director, el conductor, el jurado, desde luego, ¿ya? Entonces es muy duro eso. No puede ser. Creo que fue una... Ahora, era muy difícil revivir el programa. Sí. Porque el elemento básico era el que había provocado el problema. Y él era el sabio. Claro. Él era el sabio del programa, el profesor Stephens. Claro. Yo creo que están varios tomando nota, porque usted es una persona muy querida y seguro que usted puede retomar varias cosas sin ninguna duda, creo yo. De hecho, me recuerdo por ahí alguna conversación de estos programas del adulto mayor, que en Argentina me dice usted que sí, los grandes. Los grandes, la gente grande. La gente grande, que suena muy bien. Exacto. Suena muy bien. Como tiene que ser. Hay que buscarle el ajuste para entregarle algo al adulto mayor. Estamos incluidos en eso y queremos hacer cosas y creo que la gente, además te lo pide, la gente cariñosamente en la calle te pregunta y te dice, ¿y por qué no se hace una cosa así como así? ¿Por qué están este otro y este? Bueno, es otra cosa ya. Sí, bueno, vamos a ver que alguien por ahí ponga atención a las palabras de don Javier, un hombre con tanta experiencia y tan querido por nosotros que puede aportar tantas cosas todavía a la televisión. Yo diría que incluso me atrevería a decir, don Javier, no solamente a los grandes, sino que a todos. Sí, yo creo que, por ejemplo, a mí me encantaría de nuevo volver a leer noticias, que era uno de las cosas, campo que me causaba muy bien. Me gustan mucho las noticias. Y haría noticiarios, no volviendo a los noticiarios antiguos como se hacían, pero en parte sí. Yo le haría un nuevo matiz a los nuevos noticiarios, para cambiarle un poco de lo que son ahora. Bien, aquí estamos conversando con Javier Miranda. ¿Qué le parece? Un buen invitado para poder compartir con usted, que nos ve, Amigos Renuevo. Le quiero dar una recomendación. En Claro encontrarás los planes más convenientes y con los mejores smartphones a costo cero. Nos puedes encontrar en Santiago en Moneda 1110, San Antonio 237, 21 de mayo 586. También en Mall Florida Center, primer piso y tercer piso, en Viña del Mar, en 15 Norte 916. Porque con Claro es posible. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
Acompáñanos en nuestras reuniones de Amigos Renuevo, cada jueves a las 20 horas y todos los domingos, 11:30 horas. Descubre una vida plena y con propósito que honre a tu familia, amigos y a Dios. Amigos Renuevo. Güemes 185 La Reina, Santiago, a pasos del metro Plaza Egaña. Disfruta de un cómodo y renovado ambiente, actividades espirituales que llenarán tu corazón. Llámanos al 2271-17249 y visita nuestra página web www.amigosrenuevo.com. Te esperamos. Ya estamos de vuelta, último bloque para poder compartir con ustedes acá en Amigos Renuevo. Hoy día hemos conversado de la historia de distintos puntos de vista, lo hemos visto, hemos recordado tantas cosas que ahí quedan en nuestra mente y hemos tenido la tremenda visita de nuestro querido Javier Miranda. Sinceramente, Javierito. Querido, sí. Viceversa. Gracias. Gracias. No, verdad, queremos agradecerle, Javierito, de poder haberse dado este espacio. Encantado de colaborar con ustedes, sobre todo cuando están en estos planes tan buenos y tan a futuro fantástico. Que resulte todo perfecto. ¿Eh? Gracias. Bueno, estamos en la segunda temporada ya, Javierito. Gracias a Dios. ¿Viste? Así que bien por ese lado. Gracias a Dios. Sí, por supuesto. Y a propósito de lo que usted dice, gracias a Dios, hoy día en la historia hemos conversado, ¿no es cierto?, de todo un poquito, pero siempre también lo queremos ver a la luz de la palabra, ¿ah? De la eterna palabra de Dios. Así que vamos a citar para eso el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice así: Jesús nació en Belén de Judea. Cuando gobernaba el rey Herodes, después de su nacimiento, llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos una estrella cuando salió y venimos a adorarle. Una historia que todos la conocemos. Sí. Una historia que marca... La adoración de los Reyes Magos. ¿Cierto? Marca el nacimiento de Jesús. O sea, cuando Jesús nace hay un antes y un después, ¿no es cierto? Marca la historia, o sea, cómo no poder comentar este hecho que realmente ha hecho como nunca antes ha producido algo importante en la humanidad completa. Así que a la luz de la palabra nosotros quisimos leer este versículo que representa la historia más grande, el nacimiento de Jesús. Así que bueno, Javierito, una vez más queremos agradecerle. Ok, gracias. Para que usted se despida a nuestros amigos ahí. Amigos míos, me enamoré. Hoy nos faltó eso, ¿ah? Sí, ¿Qué cosa? Nos faltó. Ustedes nos contaron por ahí que tenía muy buen canto en los tangos, ¿ah? Me gusta, sí, los tangos. El único problema que tengo para los tangos es que no tengo memoria a las letras. Oh. ¿Ya? Y generalmente cuando canto tangos tengo que tener la letra a la vista. Pero ¿hay alguno que podamos tararear así para despedirnos, para dejarle a nuestros amigos ahí de regalo? ¿Alguno que sea por ahí, no? No, fíjate que... Ya, lo vamos a escribir para la otra invitación que tengamos. Para la próxima... Me comprometo a escribirle uno. Y te traigo incluso el acompañamiento grabado. Mire, está comprometido. Lo escucharon todos ustedes, amigos, ahí en casa, ¿cierto? Nos van a estar llamando, mandando mail, Javierito, para que lo tengamos acá. Así que se despide, Javierito, de nuestros amigos. Amigos todos, muchas gracias. Ha sido muy grato conversar con todos ustedes. Muy grato conocer todas estas instalaciones, porque cada cosa que uno ve va encontrando que hay un futuro perfecto, maravilloso para las comunicaciones. Maravilloso para las comunicaciones. Maravilloso. Maravilloso. Así que, Amigos Renuevo, ¿cierto? Comparte con usted la bendición para nosotros, ¿por qué no decirlo? Es una bendición tener a este gran hombre de las comunicaciones. Gracias. Así que a usted, querido amigo que está en casa, que ha podido recibir junto con nosotros esta buena compañía de Javier Miranda, le queremos invitar para nuestro próximo capítulo de Amigos Renuevo. Hasta el próximo, que Dios le bendiga. Es un nuevo
día para andar caminos nuevos. Voy a dejar atrás mi pasado, ya se fue y agradezco a Dios.